La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es el rol a través de medio siglo o más de cooperación internacional. Y voy a hacer este programa en una conversación con el sociólogo Vicente Ota y, por supuesto, modestamente, contarles desde mi perspectiva, mi experiencia, qué opinión, no la mía, sino recibí a través del tiempo sobre el rol de la cooperación internacional, las ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, en primer lugar, para que les presento entonces a Vicente Ota, ya lo conocen en realidad ustedes, es sociólogo graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora profesor titular principal de la Facultad de Ciencias, perdón, de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Estimado Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimado Modesto, acá disfrutando como tú, como los miles de limeños de las tardes veraniegas. Sé que ahora nos juntamos para abordar un tema que el imprevisible señor Trump ha puesto en la agenda internacional. Muy bien, la primera información, como tú eres muy jovencito para mí, pues seguramente que no sabes, pero cuando ingresé a la uni el año 67, pero estábamos, digamos, en un periodo muy complejo. En el Perú había gente revolucionaria, guerrillas, había Radio La Habana Cuba que lanzaba pues su mensaje, no sé desde dónde, pero era Radio La Habana Cuba y una marcha que se, ¿no? Había toda la juventud lo escuchaba en la uni, en Chimbote, por todos lados. Bueno. Y una vez en la uni, la gente estaba muy nerviosa, los jóvenes temían de cualquier cosa, sospechaban de todo. La uni tenía un instituto de matemáticas de muy alto nivel, se llamaba Instituto Matemático de la uni, IMUNI, así se llama, IMUNI. Y bueno, los estudiantes llamados, no sé, no sé si en esa época había izquierdas, pero los izquierdistas, la gente que estaba, la gente antiimperialista decía, ¿no? Ese instituto ha sido creado por la CIA para llevarse a los mejores cerebros del Perú y servir de espía en la UNI, el Centro Tecnológico del Perú. Yo me sonreí y decía, caramba, seremos tan importantes para que nos estén observando. Pero esa era la idea en los años 67, 68, por allí, ¿no? Que la cooperación internacional, las becas, esos centros internacionales que venían, eran para eso. Y también, por supuesto, había el Instituto Lingüístico del Pucallpa. Eh, ¿Cuál es tu idea al respecto? ¿Has escuchado, supongo que sí, tú eres un experto en sociología, de esos esfuerzos que hacía Estados Unidos por, de una manera académica, digamos, entre comillas, educar, abrir las posibilidades de los estudiantes pobres, de la gente de la selva? Mi estimado Modesto, dentro de tu eh, amplia y densa información, de todas maneras, algunas cosas escapan a tu conocimiento. Claro, yo no soy sociólogo, ¿ah? No, 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 te digo por algo que ahorita vas a escuchar. Cálmate, cálmate. Yo he estado y estoy vinculado a proyectos de cooperación y a ONGs hace 40 años. Conozco entonces con bastante cercanía y detalle todo lo que ha sido y es actualmente la política de cooperación al desarrollo.
¿ya? He trabajado en diferentes aspectos, en diferentes tipos de proyectos, en fin, ¿no? Lo que te quiero decir es que yo no sé si tú habías premeditado, pero que este diálogo va a ser con alguien que conoce del tema. A eso es lo que te quiero decir. Pero como un beneficiario, entonces tú eres beneficiario, parte comprometida con el tema. No, 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 yo no soy beneficiario. Yo he sido un especialista, un profesional que ha trabajado en proyectos de desarrollo. O sea, beneficiario es el que recibe, ¿no?, los beneficios, los fondos o los recursos de la cooperación. No, yo he sido un profesional que ha trabajado en algunas ONGs, he trabajado en O sea que proyectos. has recibido dinero del Estado extranjero No, para... no, pues te digo. Por eso te digo, que no confundas. El beneficiario es el que va, el proyecto va a ser para esa persona, el que va a recibir, ¿no?, los productos, los recursos de ese proyecto. Yo he sido, es como tú no eres para hablar en la casa de la uni. ¿Quién sería el destino final del conocimiento de la uni? El estudiante. Tú eres un intermediario que va a trasladar la información, el conocimiento. Entonces, en el mundo de las ONGs, igual, los fondos no van para una ONG. La ONG tiene un proyecto, por decir, yo he trabajado 2 o 3 años en Tumbes en un proyecto de fortalecimiento, de protección ambiental. El recurso que iba ahí eran fondos de la cooperación canadiense, eran para evitar el deterioro ambiental, sobre todo los recursos marinos, los manglares. Entonces el beneficiario era la naturaleza, en este caso el medio ambiente, los pobladores que vivían en las zonas donde habían, ¿no?, manglares, la zona esta, y los animales que pueblan el manglar, o sea, los cangrejos, ¿no? En fin, los peces, los langostinos. Entonces, eso es. Pero el problema de fondo está en lo que ahora es en la agenda, ¿no? ¿Hasta Vicente, dónde? una precisión, por favor, te lo ruego, ¿ya? Discúlpame. Yo quisiera que vayamos en la línea del tiempo. Yo te he situado en 1968 por allí. Después vamos avanzando, porque lo que tú me estás señalando supongo que es posterior. Pregunta concreta, ¿tú crees que en esa época, 68, 69, había una discusión de agentes extranjeros para tratar de torcer la voluntad de la popular o algo que se le parezca? Siempre ha habido intereses de los servicios de inteligencia, como tú mencionas, la CIA o la DEA o no sé quién, de intervenir en los asuntos internos del Perú. Eso es normal, es parte, ¿no?, de la política de presencia general de las grandes potencias. O sea, ahí no está el problema y ahí no se va a descubrir ninguna pólvora, ¿no? Lo que pasa es que ahora se hace un escándalo para distraer, para hacer humo, para otras cosas. Acá una de las primeras ONGs, para seguir lo que tú dices, la línea del tiempo, se da con el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que se forma más o menos en el 63, 64, que sigue existiendo hasta ahora, que fue el primer centro de formación, de reclutamiento de intelectuales de muy buen nivel. Una buena parte de esos profesionales eran de la UNIA, Bravo Bresani, habían varios a muy alto nivel en el Perú. Estaba Luis E. Valcárcel, ¿no? Sebastián Salazar Bondi, o sea, de muy buen nivel. Eso fue una de las primeras ONGs que se forman en el Perú. Otra de las ¿Qué año? primeras, ¿Qué año fue? más o menos en 1964. 74. 64. 64, muy ¿Ya? bien. Y más o menos por ahí, 65, 66, se forma DESCO, el Centro de Desarrollo y Promoción del Desarrollo, que ha tenido una larga y fructífera vida, ¿no? Hasta ahora existe, pero ha habido un periodo entre el 80 y el 90 que manejaba muchos programas, muchos recursos, publicaba una revista que hacer, que todavía existe ahora en versión electrónica. Entonces, para darte idea de las ONG más importantes, que han sido referentes, ¿no? Ahora, entonces, desde esa época hay una presencia
directa de fondos y de recursos de cooperación al desarrollo. Pero el principal proveedor o inversionista no ha sido Estados Unidos ni USAID, ¿no? Yo estoy seguro que hasta el 90 o el 2000 los principales fondos venían de la cooperación europea, Ok, ¿ya? Venían ok, pero quedémonos todavía en los años 60. Yo quisiera comprender el proceso, quedémonos ahí. Ahora, ¿en qué año triunfó Fidel Castro y el Che Guevara allá en La Habana? ¿Te el acuerdas? año 59. No hay una coincidencia que 5 años más tarde comience a haber ese tipo de apoyo. Porque, mira, ve, Pablo Macera, amigo mío, maestro, dijo en una conversación lo siguiente. Las ONGs han sido creadas por el imperialismo para aguar las revoluciones armadas. Bueno, obviamente países con pretensión o con carácter imperial como Estados Unidos han creado una serie de mecanismos y es un buen punto el que tú dices en ese diálogo con Pablo Macera, que seguramente la emergencia, el desarrollo de la Revolución cubana y su ascenso al poder en Cuba, posiblemente ha estimulado y ampliado lo que eran este tipo de programas, porque estos programas iban principalmente con una orientación de carácter social. O sea, se entiende a aliviar la pobreza, a reducir las inequidades, ¿no es cierto?, las desigualdades. Y eso tiene, quiéralo o no, en última instancia consecuencias sociopolíticas, en el sentido de reducir las tensiones, los conflictos, y eso lleva a que no se aceleren o no se produzcan eh, revoluciones, movimientos sociales subversivos. Entonces, por ahí viene la observación lúcida, como siempre, del maestro Macera, ¿no? Ahora, no sé a quién escuché la otra frase que todavía me acuerdo, porque tu amigo Modesto es un memorista, se acuerda de frases que le chocan, ¿no? Decían los grupos extremistas que había que agudizar las contradicciones. Significa que agudizar las contradicciones era hacer mayores las desigualdades para que la gente se levante, mientras que del otro lado tenían que suavizar las condiciones. ¿Tú consideras que eso es lógico? Lo que decía esa gente. No, pero no se refiere, no hay que sacar una conclusión tan lineal como la que tú estás exponiendo, No, yo te ¿no? pregunto qué significa Por, agudizar las por contradicciones. eso, a Punto eso nada voy, más estoy ahí atacando. a eso estoy yendo. O sea, lo que te quiero decir es, cuando los sectores subversivos, radicales, hablaban de agudizar las contradicciones, quería decir eliminar, reducir, ¿no? O no prestar atención a todos aquellos mecanismos de intermediación, ¿no? O de organización del Estado buscando justamente eso, reducir conflictos, reducir desigualdades. Entonces, algo así como pasar por alto eso, no prestar atención. En la década del 60 hasta el 70, hasta Sendero Luminoso, ¿no? Justamente, inclusive no les parecía adecuado participar en procesos electorales porque eso no servía para distraer a la gente, para crear, ¿no? Ilusiones, ¿no? De que iban a mejorar. A eso es lo que se denominaba agudizar contradicciones, evitar todo aquello que permita generar, ¿no es cierto?, instrumentos de contención o de intermediación política. Se refiere sobre todo a eso. Perfecto. Ahora, como tú eres bien informado y sociólogo, seguramente has estudiado. Yo solamente escuchaba nomás. Ahora tú como maestro me vas a explicar. Decían algunos que yo escuchaba, de que el ejército, a la cabeza Velasco, para cortar los pies a la guerrilla, hizo la revolución y la gente que vivía en extrema desigualdad y explotación, casi esclavización de las comunidades indígenas, Velasco les dio ese terreno, les dio derechos para hacerles soñar que ya las cosas van a cambiar y los guerrilleros colaboraron con él, entre los cuales está Héctor Béjar. ¿Cuál crees tu opinión? ¿Crees tú que Velasco tenía ese rol preciso de eliminar las posibilidades de una guerrilla o cuál es tu idea? Como
muchas cosas en la vida, mi estimado Modesto, las cosas son muy complejas. No es solamente de un solo lado, de un solo color, sino que tiene varios lados y varios colores. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando tú has mencionado lo de Velasco es que Velasco, el proceso velasquista, surge después de las guerrillas. Las guerrillas se dan en el 64, 65, ¿no es cierto? Y Velasco surge el año 68. No, por eso, pues precisamente hace para cortarle los pies y a incorporar a los guerrilleros a un proceso diferente. No, ya los guerrilleros habían sido derrotados. O sea, cuando Ah, sí, Velasco ya habían sido derrotados. Y lo que dicen, porque varios de la gente que acompaña a Velasco, lo que llamaban los coroneles, que fueron un equipo básico en el proyecto de Velasco, ellos y el propio Velasco y otros altos oficiales, al ver la experiencia de las guerrillas, porque tú sabes que en el país hay tres instituciones que conocen bien el país porque están en todo sitio. Los militares son uno, tienen guarniciones en todo a lo largo y ancho de la frontera, ¿no es cierto? Los maestros son otros, hay maestros desde la punta del cerro hasta debajo del mar, ¿no? Y los religiosos, que igual, hay curas en todo el país. Entonces si hay alguna institución que conoce el país, es uno de los tres, o los tres. Entonces lo que dice Velasco en la justificación de su proyecto de reforma es que al ir a combatir a las guerrillas, han ido a zonas campesinas, en fin, a la selva, ellos han visto o lograron darse cuenta que efectivamente había tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta inequidad, que, esos proyectos guerrilleros, y ahí viene la mención de Cuba, efectivamente podría en algún momento prender. ahí está, muy ¿No? bien. Pero ella en algún momento aprender. Entonces, por lo tanto, uno de los motivos importantes de la reforma fue evitar la extrema pobreza y evitar la extrema desigualdad y crear, ¿no? Un país con menos contradicciones, con menos conflictos, un poco como que todos sientan que tienen algo, ¿no? De este país. Entonces, ese sí estuvo presente en la reforma, eso es cierto. Ahora, que Me acuerdo que ciudadanos. se creó el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, para ir al campo. Habían gente de la Católica, imagínate, gente de la Católica haciendo trabajo con los campesinos ahí para convencerlos de ese proceso que iniciaban los militares. Ahora, no te olvides que gente como Béjar y otra gente muy preparada, muy capaz, con mucha motivación social, asumió que Velasco, el proyecto de Velasco tenía, ¿no? En buena parte un sentido de justicia y de compromiso social. No te olvides que el principal ideólogo, algo así como el el pensador más importante, ¿no? Desde el lado civil y político del velasquismo fue Carlos Delgado, que fue el padre de Sinamos, el inspirador de toda la participación que quiso buscar el gobierno de Velasco. Y Carlos Delgado era un tipo brillante, era un intelectual, un político que había sido dirigente nacional de la Juventud del APRA a los años 50 y luego era un dirigente aprista importante de las nuevas jornadas que haya promovió, pero cuando él se da cuenta que el APRA no tenía ningún interés de cambio real, ¿no? Es que él se embarca o siente que ese cambio puede hacerse con Velasco luego de las primeras acciones. Y juega un papel decisivo para liderar Sinamo, que era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, que iba a ser en el esquema velasquista, iba a ser el brazo político social, porque se entiende que los militares no hacen política, los militares no son fuerza deliberante, no iban a salir soldaditos o teniente capitanes ahí a organizar a la gente, a movilizarla. Entonces él dice que tiene que haber una movilización social, ciudadana, pero ese es un brazo político. Y eso es lo que va a hacer Delgado y donde va a participar Héctor Bejar. Perfecto, entonces ahí viene la segunda pregunta, bueno, no sé qué número.
Hay entonces esa competencia también entre los Estados Unidos, la Unión Soviética, y de repente la Unión Soviética, no sé en qué año exactamente, crea la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Me decían en la época, te lo consulto, no es una afirmación, una pregunta, que esa universidad fue creada para formar cuadros en los países subdesarrollados, adeptos, amigos de la Unión Soviética y además una formación política para ocupar los cargos de funcionarios públicos en los países del tercer mundo y de esa manera pues hacer una red de colaboración prosoviética. Eso es lo que yo escuché. Tú que eres experto en esto, a ver, cuéntame. No, lo que pasa es que a partir de los años 50, luego del resultado de la Guerra Mundial, se produce una división del mundo, ¿no? Una buena parte bajo la influencia, bajo la hegemonía norteamericana, todo lo que ellos llaman el mundo occidental, y el otro bloque que queda, ¿no? Bajo dominio o bajo orientación, bajo influencia soviética. Entonces, allí habían países que habían hecho procesos socialistas, ¿no? Todo lo que va a formar parte del bloque soviético, ¿no? La mitad de Alemania, ¿no? Y la Unión Soviética, como cualquier estado que tiene una gran influencia, necesita formar, ¿no? Altos especialistas, no tanto para difundir su ideología, ¿no? Porque eso se hace más en el terreno estrictamente ¿No? Para, político, para partidario. tomar cargos, los puestos importantes, países en Por desarrollo. eso, pero no era pues en cualquier puesto, sino acompañar procesos de transformación. En ese sentido, si tú haces una revolución como pasaba en Europa del Este, pues de Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, y tú estabas organizando un proceso socialista, tú ibas a necesitar expertos de alto nivel para manejar el Estado. Entonces, la Unión Soviética ¿no? En ese esfuerzo de colaborar, de alimentar esos procesos, crea algunas universidades de alto nivel de carácter internacional. La más famosa fue lo que hasta ahora existe, la Universidad Patricio Lumumba, ¿no? Que viene de esas universidades para formar líderes y grandes cuadros profesionales del tercer mundo. ¿No es cierto? Eso es parte de una política de influencia, ¿no? De participación en otros países. Estados Unidos lo hace cotidianamente. Estados Unidos hasta el Estados año, Unidos lo hace desde la Segunda Guerra Mundial, se lleva a la gente en las universidades, las coloca y regresan generalmente a sus países de origen con mentalidad un poco pro yanqui, digamos, decían en la eso, época, pro yanquis. claro, eso es verdad, pero te olvidas de otra cosa que hasta el año 90 fue decisivo. Esa otra cosa fue hasta la década del 80. Las políticas de Estados Unidos, por lo general, se implementaban vía golpes de Estado, ¿no? Eso lo sabemos todos. O sea, cuando había un país, un movimiento, Todavía no fuerzas, he llegado a ¿no? ese lado, pero bueno, tú te estás Pero adelantando. no, no, es que ya estamos en las formas de intervención. Entonces, Estados Unidos no Espérate, necesita, espérate, después vemos la parte de introducción. Me refiero a esta colaboración pacífica, inteligente. Ahora, las becas. Los países comenzaron a dar becas, pero al mismo tiempo traían aquí al Perú expertos muy buenos. La UNI, por ejemplo, recibió la cooperación internacional de Francia, envió doctores en física, en química, en matemáticas a la UNI para formar gente. Era gente en nombre de los gobiernos, le llamaban los cooperantes. Y también yo escuchaba que eso era para que la juventud peruana profesional adquiriese la tecnología del país benefactor, entre comillas, para que luego establezca relaciones con ellos a través de compra de equipo de esos países, a través de, digamos, de consultorías, etcétera. Es decir, no era aparentemente, según decían, una ayuda desinteresada. Y en el mejor de los casos, se quedaban con los muchachos que llevaban allá, con los mejores jóvenes, y
ganaban tremendamente porque sabemos que el conocimiento es lo más bueno, lo más valioso que se tiene, se quedaban con los mejores estudiantes. O sea que incluso la ayuda de becas parece que no era nada desinteresado. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Tu análisis. Pero es que en un mundo como el que vivimos, nada es gratis, pues Modesto. O sea, no hay puntada sin hilo, así es la vida que vivimos ahora. O No sea hay que está de puntada acuerdo sin con la hilo. idea que lo hacían para llevarse a los mejores y No, no, establecer. no, no, no solamente para ello. Ese llevarse a los mejores era accesorio. Lo principal era que te introducían y te instalaban en el país una tecnología, una ciencia, una manera de ver el mundo, de ver la vida. O sea, se producía lo que Quijano ha llamado 40 años, 50 años después, la colonialidad del poder, ¿no? Porque La si yo te, colonialidad del poder. finalidad del poder. O sea, si yo te transmito de estos países de Europa o de Estados Unidos la manera de pensar, la manera de hacer las cosas, ¿qué te estoy haciendo? Estoy apropiándome de tu mente, de tu ideología, de tu manera de pensar y de trabajar. Seguramente, estimado, en el Perú hay algunos pseudocientíficos, o no, perdón, científicos, no voy a decir que están contra el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dice, si Estados Unidos no tiene Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿por qué vamos a tener nosotros el Banco Mundial? Los que vienen del Banco Mundial, igual piensa que parece que allá se les moldea el cerebro para pensar según ellos, ¿no? Bueno, pero tú sabes que hay diferentes modos de pensar y generalmente cuanto menos conoces, cuanto mayor es tu ignorancia, tu temeridad o tu facilidad de afirmar cosas es muy grande, pues, ¿no? Entonces, siempre el conocimiento implica también responsabilidad en tus expresiones, en tus acciones, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo pregunto nomás, ¿ah? Porque estoy en este plan de periodista. Otro tema que me llamaba la atención era que eh, los cubanos empezaron a enviar médicos, caray, no sé, por decenas o centenas al África, América Latina, y además médicos muy buenos. ¿Qué interés tenía esa pequeñita isla en enviar tanta gente a países como los nuestros, que están supuestamente más poderosos, con más plata, con más minerales? Bueno, lo primero tiene un sentido de sensibilidad y de difusión política, ¿no? O sea, en un país, Sensibilidad. O sea, yo creo que tú eres pro-cubano, evidente, ¿eh? mira, lo que pasa es que si tú dices que tu país ha hecho una experiencia o está desarrollando el socialismo, el hecho de que tú seas capaz no solamente de mostrar, sino de llevar y de difundir su experiencia, su conocimiento en cualquiera de esos países que tú dices, África o América Latina, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás produciendo? El reconocimiento de que tu proyecto, tu modelo político tiene logros eficaces porque produce médicos muy buenos, porque atiende la salud. O sea, el primer objetivo es difundir tu imagen. El primero es demostrar a la gente que tu proyecto político, en este caso socialista, sí Pero produce. no crees tú que era también para que los países del tercer mundo tomen posición contra la agresión, entre comillas, que recibía Cuba del imperio? Pero es parte de eso, pues, porque si tú dices que tu proyecto, tu modelo es justo, es bueno, ayuda a la salud, ayuda a la población, entonces los que te atacan mienten cuando dicen que el tuyo es no tu totalitarismo, es ¿no? La anulación del conocimiento de la gente. En los hechos te va demostrando que no es válida la propaganda contraria que te hacen. Y luego viene también, ¿no? Esa es una forma de aproximación y de acercamiento con esos países. ¿No te acuerdas? Tú que en el año 70 con el terremoto vinieron brigadas enteras de cubanos para apoyar a Ancash cuando se había producido en Ancash, en Yungay, el terremoto, ¿te acuerdas o no? Vinieron ahí brigadas completas. Vino Fidel Castro a hacer él, a donar sangre para la gente que había quedado afectada. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Tienen un efecto político y un efecto social, ¿no? De solidaridad, esa cosa. Todo eso está comprometido como estamos diciendo, no hay puntada sin hilo, pues, mi querido Modesto. Ahora, ya no veo profesores franceses en las universidades enviados por el gobierno francés. Ya no veo
profesores cubanos, evidente, no lo veo. Pero lo que sí existe concretamente, y yo sé porque a mi pueblito han llegado un par por lo menos, los miembros del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, jovencitos profesionales que se van a los lugares vulnerables, los más pobres, para ayudarles a levantar su nivel de vida, a darles consejos en salud, en higiene, etcétera. Este cuerpo de paz, no sé si lo has estudiado, cuál es su sentido, qué busca. También como Cuba. No, no, acá es diferente. No te olvides, la gente no relaciona o no tiene muy presente. Estados Unidos es el segundo piso de un proceso de expansión y de dominación imperial que, sí, que empieza a finales del siglo XVIII con Inglaterra. Entonces, Inglaterra ha tenido todo el dominio imperial, ya de buena parte de Asia, de África, en fin, y de América también, hasta, hasta la Primera Guerra Mundial. Y entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se va produciendo ese traslado. Pero no la sucesión, el relevo de Inglaterra, no es un país, no es China, no es India, no es un país de cultura y de ideología diferente. ¿No? Es el segundo piso de todo ese proceso es Estados Unidos. O sea, lo que estamos hablando es que, hay 250 años de civilización anglosajona. O sea, cuando uno dice la civilización occidental, está bien occidental, pero su núcleo, la columna vertebral es anglosajona. Entonces, toda esa cosa que ahora tú ves, Cuerpo de Paz, Instituto Lingüístico de Verano, USAID, todo eso lo hizo Inglaterra hace 200 años. Ah, carajo. Claro, todo eso, solo que los norteamericanos lo han perfeccionado, ¿no? Lo han elevado a otro nivel. El Cuerpo de Paz, por ejemplo, como el Instituto Lingüístico de Verano, aparentemente entidades asépticas, ¿no? Anodinas, sin riesgo, sin connotación política. No hay nada más comprometido con ese proceso de expansión y de dominación imperial que ellos. ¿Por qué? Y te digo, en el caso del Cuerpo de Paz, no, muy brevemente. ¿Cuál es el sustento ideológico, cultural del Cuerpo de Paz? Es la religión, el protestantismo. Tú vas a ver a cualquier, pregunta en tu pueblito, a cualquier militante, integrante del Cuerpo de Paz, ¿con qué anda? Con su Biblia, con el Nuevo Testamento. ¿Y qué cosa es eso? Es la difusión de ideología protestante. Entonces yo te pregunto, No, imagínate, no hemos sido dominados por la Iglesia Católica hasta los tuétanos, nos hacen procesiones costosas, es decir, un derroche de recursos con las vírgenes y todo lo demás. No sé cuál será peor, pero la Iglesia Católica sería entonces para ti un gran instrumento de introducción, de dominación, de qué estado, de qué potencia? no, yo no he hablado de peor ni de mejor. Yo lo que estoy hablando es del papel que cumplen, ¿no? Entidades como el Cuerpo de Paz que tú has mencionado, y a eso te estoy respondiendo. Y lo que te digo, ellos son unos agentes de difusión y de introducción de ideologías que tienen que ver con la expansión anglosajona, y en este Pero no caso solamente cristiana. es cuerpo de paz, tú has mencionado las religiones, hay cualquier cantidad de sectas que vienen de Estados Unidos bien vestiditos, no son del cuerpo de paz, están con su Biblia puerta por puerta. Ya quisiera ver a los partidos políticos que hagan lo que hacen estos religiones. Esa serie de sectas que se están formando con una serie de nombres que ya uno olvida cuántas son, ¿también tú crees que sea entonces parte de una batalla, de una competencia por las almas peruanas? No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque tú dices, pueden haber 10 o 20 iglesias o sectas acá, pero todas que son protestantes. En última instancia, lo que los unifica y los hermana es, en primer lugar, su origen anglosajón y en segundo lugar, que todas desarrollan la iglesia protestante. Y yo te pregunto, dos cosas nomás. En Brasil, ¿cuál ha sido la fuerza principal que ha ayudado a Bolsonaro a tener la influencia que ha tenido y que ganó? Los protestantes. En el Perú,
habría que hacer un estudio más minucioso, una encuesta de cuánta gente protestante puede ser menor. Pero el protestante es como tú has dicho, ese que va a tu casa, te toca la puerta el día domingo, se va a tu escuelita, no tiene día ni hora, no hay nada. Entonces, un militante protestante vale por 100 militantes católicos en la hora de su actuación en la comunidad, en la influencia ideológica de la subjetividad. Entonces, el protestantismo tiene una enorme importancia. Y vamos a terminar este tema con lo siguiente. Tú sabes que los estudiosos más serios, de mayor nivel, dicen ya, que estamos viviendo Trump, ¿no? Este presidente que acaban de elegir, es la expresión de la decadencia final de la Pero sociedad ya no americana. vamos a Trump, pues amigo, estamos todavía, poco a poco vamos a llegar, No, porque no, no, yo te digo por ideología, yo voy a la ideología, Trump lo he mencionado como un ejemplo. ¿Por qué no? Pero ¿por qué te dicen los estudiosos más serios que pero ya estamos vamos a en llegar, un... pues, ya vamos a llegar. José Carlos Mariátegui, que leí en algún lado, la gente mariateguista es la creación heroica, se refiere, que los peruanos deben crear algo propio, ¿no? No ser copistas, no tener, no atragantarse con ideologías extrañas, sino una creación propia peruana. ¿Tú crees que Ataucusi, hablando de religiones, es una creación revolucionaria en lo que respecta a la religión? Porque son peruanos de a pie, campesinos, pescadores, qué sé yo, han creado su gran movimiento que están, creo yo, independientes de potencias extranjeras, ¿o me equivoco? Bueno, en primer lugar, para no abusar de Mariate y lo que él dijo, Mariate lo que dijo es, la revolución peruana no será calco ni copia, será creación heroica. O Eso. sea, cualquier cambio, ¿no? De profundo, de cualitativo en el Perú tiene que ser desde nuestra propia historia, de nuestra propia realidad. Lo que Por él eso te estaba digo, diciendo, Taucusi, dentro de esta batalla de religiones, es creación peruana. por eso pues yo lo que te quiero decir es para terminar precisando bien la referencia de Mariate. Lo que él estaba diciendo es nuestro proyecto político no va a ser copia ni de lo que haga China ni de lo que haga Rusia, no, de lo que a nosotros nos parezca la solución para el Perú. Ataucusi forma parte, ¿cómo diríamos? A ver, de los últimos 50 años, las diferentes formas que adquiere la política. Y en este caso él ha sido una iglesia, ha formado una iglesia, ¿no? La Iglesia Universal de los Últimos Días, creo es el de Ataucusi, y él ha sido su líder supremo. Y luego, como está sucediendo pues en estos años, incursionó en política. Ahora, pues creaciones propias, modelos propios, seguramente pueden haber tantos como tantos peruanos haya. El problema es qué consistencia tiene, qué cohesión tiene, qué solidez tiene, No, qué realismo tiene. ese es otro tema, pues, cuál es su consecuencia, como podría ser, cuáles son las consecuencias de los partidos. Pero en fin, entonces aquí vamos avanzando. Muy bien. Estoy aprendiendo un montón, Vicente, de lo que me estás hablando. Ok, hay una batalla entre potencias, ben- benevolente, benéfica, con segunda intención, ¿no? Y las grandes potencias se van formando y de repente viene pues este movimiento, y ya incluso no solamente religión, viene la cuestión de género, una serie de conceptos nuevos y, y da la impresión que las potencias un poco que nos distraían, entre comillas, dicen algunos, no lo digo yo, distraían la discusión hacia puntos que no tenían que ver con la economía, hablando de género, de derechos de este y lo otro, y lo económico lo separaban. ¿Tú crees que hay algo de eso, que nos están metiendo un montón de conceptos para desviarnos de lo fundamental? Yo creo que hasta cierto punto uno puede dar credibilidad a esa crítica, a esa acusación. Lo que sucede es que
algo así como el agotamiento del sistema industrial, capitalista, del modelo liberal, por decirlo. Eso tiene su límite en la década de los 80 90, ¿no? A partir del 90 vivimos el periodo de desarrollo de un modelo neoliberal. Entonces, el moderno modelo neoliberal es el que va a lo que tú dices, produce una serie de aparentes cambios de expansión de democracia, de derechos, ¿no? Como es ¿no? El LGTB, ¿no? O sea, los gays, los lesbianas, todos tienen derechos. El feminismo, ¿No? El feminismo viene de antes, en realidad, el feminismo viene en el 70, ¿no? Pero yo te digo el 90, la expansión de derechos, aparentemente. Pero expansión de derechos que no tienen consecuencia práctica, como tú dices, que no implican modificaciones en la sociedad, que no implican redistribución económica. Es como que yo no dijera, va a mejorar la vida de Modesto, ¿no? Entonces, en lugar de aumentarte el sueldo o llevarte a otro nivel académico, te pongo un sombrero más bonito, te pongo lentes así más a la moda, ¿no es cierto? Te pongo una camisa ahí de colores, pero ¿qué cosa cambia ¿no? En lo esencial tu vida? sería entonces una distracción. Prácticamente maquillaje, ¿no? Son cosas accesorias, diría yo, ¿no? Puede ser importante, pero accesorias, ¿no? Porque al final lo esencial es tu capacidad, ¿no? De tener derechos, ejercer derechos, pero en una situación donde la sociedad se va transformando, ¿no? Entonces, ese es un poco lo esencial, ¿no? Perfecto. Entonces los Estados Unidos tienen una serie de formas para, digamos, llevar su cultura, su manera de pensar, etcétera. Pero de repente el señor Trump dice, no, suficiente. No me voy a poner a ayudar a esta gente, ¿no? A esta gente de ONGs que me hacen perder plata. Nosotros estamos aquí con problemas. El China está que nos gana. Ya no gasto plata. Voy a cerrar estas ONGs. Ya no le voy a dar plata. ¿Cómo tú analizas esa reacción de Trump? ¿O solamente de boca para afuera? No, lo que pasa es que no solamente, o sea, no se puede ver Trump por sí solo, ¿no? Trump, como te digo, forma parte de este nuevo periodo que se desarrolla a partir del 90, ¿no? De este modelo neoliberal que se universaliza y que abandona, abdica de la política real en su contenido democrático, en su contenido histórico, y se convierte simplemente, ¿no? En gestos, en formas, en mecanismos distractivos. Es lo que hasta Vargas Llosa ha escrito un libro, lo que se llama La civilización del espectáculo. Entonces tú vas a tener gente que no sabe nada de política, era Bolsonaro en Brasil, ahora Milei en Argentina, acá en el Perú ves a tu presidenta. ¿Qué nivel académico, qué nivel político tiene? No sé, cero. Trump es igual. Entonces, nos encontramos en qué situación? En una situación donde el neoliberalismo ha producido un cambio en la lógica, ¿no? En el concepto de política y de democracia. ¿Qué cosa dice el neoliberalismo? El mercado lo decide todo. El Estado no tiene por qué intervenir. O sea, si hay educación, si hay salud, si hay vivienda, el mercado lo dice, el Estado no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes plata, tienes educación, tienes salud, tienes vivienda. Y si no tienes plata, piña, porque el Estado no te va a ayudar. Por eso se recorta toda la educación pública, por eso el servicio de la salud pública es un desastre. ¿Por qué? Porque se ha mercantilizado totalmente la política, ha eliminado lo social. Y Trump, ¿no? Es un tipo, como tú sabes, ¿no? Viene de la especulación inmobiliaria, viene de las trafas y los negocios, No, no, ¿no? no, no, no comienzas a hacer afirmaciones ¿No? de las No, cuales no pero, tienes pero pruebas. lee, pero hay que leer, pues hay que leer. Trump viene ese es su origen de la fortuna familiar. Y viene también de los medios de comunicación. Él ha tenido un programa de televisión. Entonces, su manejo, ¿no? De la propaganda, de las cosas de difusión política, tienen una cierta experiencia, ¿no? Entonces, lo que tú decías, él plantea una serie de cosas para atarantar, Bueno, para pero lo que viene al caso es ya, él no va a ayudar a nadie, bueno, entre comillas, ¿no? Finito la ONG, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo lo va a ¿Cuál? ayudar? ¿Cuál?
O sea, cerrar la ayuda a los necesitados de países extraños, ¿no crees más bien que les va un poquito a aislar de estos países y otras potencias pueden aprovecharse y tomar su lugar? Es que eso que dice Trump, como te digo, es una barbaridad, son tonterías. En realidad, a partir del 90, la cooperación principal viene de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. No viene principalmente por la cooperación privada, ¿ya? Por decirte, en relación a cómo se producía la canalización de la cooperación, incluyendo la americana, frente a lo que había hasta el año 90. Ahora, el 10% será cooperación a través de organismos privados, de ONG, esa cosa. El 90% es vía Estado, vía gobierno a gobierno. Por eso digo, Trump es un farsante, un fanfarrón. Y van a hacer otras formas, No, van a no hacer insultes otras formas. no insultes a un presidente de una potencia, el hermano mayor, ¿ah? A tu hermano mayor, bueno, entonces él es un tipo que No, no es utiliza, el hermano mayor, es el tío mayor, porque es hermano de la bueno, mamá del Perú, de de Tarzán, de la Mayor. mamá de Tarzán. Bueno, entonces lo que te digo es que esta gente al final lo que va a hacer es buscar otros mecanismos porque no puede evitar de tener presencia en nuestros países. Como ya te he dicho, no hay puntada sin hilo. Ellos no vienen acá porque somos bonitos, porque somos pobres, porque nos quieren. Vienen porque esos recursos les permiten, ¿no?, hacer cosas que nos acercan, que logran controlarnos o nos aproximan. Y eso no va a desaparecer. Tendrán que crear otras formas, pero eso se va a producir. Muy bien, para ir terminando, estimado Vicente, hay pues ahora una nueva potencia, la China, que está ayudando a los países de cierta manera. Igual puede también, obviamente, ser de interés propio. Hablamos del puerto de Chancay, que es un puerto que algunos dicen que puede tener uso militar y Trump está listo a tomar por la fuerza o por las buenas los lugares en América que aparentemente son tomadas como China, como, digamos, para poner su caballo de Troya. Ya Panamá lo ha exigido que borre todas las empresas chinas en torno al canal de Panamá y puede hacer de repente lo mismo aparentemente con Shanghái. Dice que le va a poner impuesto a todo producto que pase por Shanghái. ¿Tú has escuchado eso? Bueno, lo que pasa es que ya en otra oportunidad conversaremos. Lo que pasa es que no se puede entender bien la política de Trump y de Estados Unidos ahora, y también la de Biden, si uno no tiene en cuenta que estamos asistiendo a un cambio geopolítico global, ¿no? O sea, está cambiando la forma como se ha organizado el mundo los últimos 50, 40 años. O sea, ya estamos entrando a otra realidad Ya, ok, geopolítica. entonces, Estamos pasando de una situación de una potencia, ¿no?, única, que ha sido Estados Unidos entre el 90 y el 2023-20, a una situación donde hay una realidad multipolar. Es un mundo multipolar. Entonces, no está Estados Unidos solo, está China, está Rusia. Los BRIC crean un mecanismo de, ¿no?, de contrapeso mundial. Eso es lo que está cambiando. Y todas esas cosas que tú ves, las desmesuras, las bravatas, ¿no?, los aspavientos de Trump, es un intento de tratar de detener a la historia. O sea, que no se produzca el ocaso de la hegemonía estadounidense. Pero eso ya está en curso casi irreversiblemente. Por eso hay que leer las cosas de dos, tres maneras. Lo que te quiero decir finalmente es que nada de lo que está diciendo este señor se va a producir. Yo acabo de escuchar ayer las declaraciones del presidente de Panamá, muy disgustado, diciendo, aquí quién le ha dicho que, ¿no?, que Estados Unidos se va a cargar o que no le vamos a cobrar a Estados Unidos. Eso no hay nada acá, nuestro gobierno, nuestro país es autónomo, ellos tienen que pagar como cualquier país el tránsito. Lo de Shanghái, eso no puede, ¿qué cosa puede hacer? ¿No? Estados Unidos, además, ¿no? Además, ¿qué no puede China. hacer la potencia mayor? Viene, nos invade sin problema. No, pues no es tan fácil, pues eso es como, no es el barrio donde el matón grande viene y le pega a un chiquito. El mundo, ¿No a has pesar de visto tú todo, que va a ir a Gaza? Dice que va.
a sacar a todo el mundo de ahí, Eso es mentira, pues Modesto. Pues hacer te una digo, bonita urbanización, tantas eso cosas es con jardines mentira. para que Esas todos son, los eso, palestinos que quieran regresar, eso regresen. no, me lee la realidad. Yo acabo de estar leyendo ayer, entre ayer y hoy día, un reporte de análisis sobre eso y dicen, este tipo es tan así, ¿no? Hace una serie de amenazas como un matón, pues. Pero de ahí va a ser otra cosa. ¿Y qué es lo que está queriendo Donald Trump? Hacer toda esa laraca, todo eso así, asustando a una gente. Lo que él quiere negociar con Qatar, con Arabia Saudita, con esos países. ¿Qué quiere negociar? El petróleo, ¿ya? Que se ha perdido, lo han perdido, el control del petróleo se ha perdido en los últimos 5 años. Entonces lo que está viendo es cómo hace, ¿no? Para volver a retomar un control más o menos importante del petróleo que ya no lo tienen. Eso es lo que está en disputa. Terminando, sobre China y Chancay. China no solamente tiene Chancay, que nada más no lo, bueno, es todo lo que dice Estados Unidos para confundirnos, que quiere darle uso militar. Eso China no necesita Chancay por uso militar. Eso no está en cuestión, eso no está en cuestión, eso no se va a mover. Y China además está trabajando con Nicaragua la posibilidad de un canal de, alternativo a Panamá. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es, mientras Trump o Estados Unidos está yendo a sembrar trigo, los chinos están viniendo con el pan de la panadería, está en otra cosa, ¿no? Entonces, la potencia en desarrollo más importante ahora es China y los BRIC. O sea, el mundo multipolar es de ellos, ya ese es el mundo actual. Bueno, creo que algunos datos te dan algo de razón, pero solamente alguito nomás, ¿ah? Trump ya se chupó, ya no pone impuestos a México ni a Canadá, Por eso, pues. ya se chupó, Sí. no va de repente, no va a ser lo de Gaza. No, la guerra de Ucrania no ha terminado 24 horas, en fin, todas sus promesas aparentemente no las puede ejecutar hasta ahora. Solamente con China están allí haciendo intercambio de 10% de aranceles, en fin. Muy bien, te agradezco mucho. Será entonces una otra oportunidad para que analicemos el tema de la competencia tecnológica, científica de los países como Estados Unidos, Rusia, China, la pobre Europa que está en grandes dificultades, hay recesión en Alemania, en Francia, en fin, esas cosas sería interesante conversar porque todas esas confrontaciones tienen un origen, no son las materias primas, sino el conocimiento que han adquirido o no han adquirido las potencias para competir en un mercado de productos de alta tecnología, la competencia por jalarse los cerebros de los países que no los valoran como nuestro país, que tenemos una madrastra, perdón, una mamá y un padrastro. No, no digas eso. ¿En qué te vas a decir que hay una madrastra? A ver, ¿cómo es eso? Pero que nuestra mamá no trata bien a los científicos. Nos ¿No? trata como madrastra. Esperemos pues que también el papá se comporten bien y hagan pues que en el Perú se forme una corriente de conocimiento real, de alto nivel, para que nuestro país sea un poquito independiente y no solamente de la independencia, de la libertad que se canta regularmente en el himno nacional. Muchas gracias. Hemos hablado con Vicente Ota, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ojalá que nos comunique con otros sociólogos de la UNI. ¿Hay sociólogos de la UNI o solamente tú nomás has monopolizado? No, sí, sí hay alguno, hay que ponernos en contacto con ellos para participar en un diálogo más amplio, claro que sí. Perfecto. Con Sí. otros amigos será, no se olviden, conéctonos, que hagan like, pasen este enlace a sus amigos para hacer cada vez más. Ya estamos a 76.000 seguidores. Queremos llegar a 100 antes del año, antes de las elecciones. Gracias amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Chao, nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.